Qué gusto que continúen con nosotros con la programación de TSI. A partir de este momento les presentamos Al Banquillo con temas de interés nacional y por supuesto estos movimientos que se han estado dando en los últimos días. Hablamos de algunos traslados de privados de libertad de diferentes cárceles del país, lo que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha calificado como violaciones a estos traslados. ¿Se están cometiendo violaciones o no? Vamos a dialogar hoy con nuestros invitados para analizar este tema. Está con nosotros el general Ramiro Fernando Muñoz, él es el director del Instituto Penitenciario, y aquí está también nuestro amigo Hugo Maldonado, presidente del CODE. Gracias por acompañarnos. General, ¿qué tal? Un gusto saludarlo. Un gusto saludarle, Cristian, igual al abogado. Estamos aquí para poder responder su consulta y, como siempre he dicho yo, en el término del respeto que nos da la democracia y que nos da el buen vivir, y que podamos satisfacer lo que el pueblo hondureño quiere saber de lo que está pasando. Hugo, ¿qué tal? Un placer, Cristian. Qué gusto. Igualmente, un saludo al general Muñoz. Vaya tarea la que tiene el general, pero creemos que cuando hay voluntad de hacer las cosas bien, se pueden hacer bien sin las violaciones a los derechos humanos. Y una de las cosas, Cristian, aprovechando el espacio, es que inclusive lo escuché hace un rato en Hoy Mismo, por ejemplo, el general Muñoz, invitar a los medios de comunicación que vayan a ver lo que se está haciendo a nivel de los diferentes centros penitenciarios del país. Una acción que nosotros, y él lo sabe, hemos estado haciendo en diferentes centros penales del país. Por ejemplo, general, le indico que en los próximos días estaré visitando Siria, La Tolva, y también vamos a visitar, bueno, Támara la tenemos aquí cerca, pero también vamos a visitar Ilama, de donde hemos estado teniendo algunas SOS, y vamos a ir para platicar con los privados de libertad. Espero no haya ningún inconveniente. General, ¿qué es lo que se está haciendo? No tiene por qué haber ningún inconveniente. Muy bien, ¿qué es lo que se está haciendo? Explíquenos, por favor, también a los televidentes de Al Banquillo aquí en TSI, ¿qué es lo que se está haciendo con el traslado de algunos privados de libertad? ¿Cuál es el objetivo? Hay tres objetivos puntuales que tenemos en esto. Número uno, la clasificación de los privados de libertad por su condición jurídica, por el grado de peligrosidad y también por el nivel de riesgo que ellos tienen. ¿Qué es lo que pasa? Honduras y el sistema penitenciario ha estado en deuda en no poder clasificar los privados de libertad que componen el sistema penitenciario. Número uno, por los motivos que hayan sido. Pero un privado de libertad o una persona detenida para 6 días para inquirir, por ejemplo, podía estar en el mismo lugar donde estaba o donde esté un privado de libertad con 300 años de cárcel. Esto no puede pasar, sino el que va a rehabilitarse termina peor. Pero en Honduras nunca se había querido hacer, y que me corrija el abogado Maldonado si él tiene el conocimiento. Ese es número uno. La condición jurídica, si está condenado, si está sentenciado, si está procesado, como esté, nunca lo habíamos hecho. Por el motivo que haya sido, nunca nosotros lo habíamos hecho. Número dos, centros penales que el abogado Maldonado es testigo, como Trujillo, como La Esperanza y otros que están por ahí, con paredes de adobe, Cristian. Mire, en medio de las urbes de las ciudades, colindando con parques centrales, con colegios, con escuelas. No es posible. Esto ya no, miren, solo Dios nos ha podido librar de que ahí no haya un incendio o que no se nos haya caído un centro penal de estos y que caiga sobre todas estas personas. Y la número tres es separar, pero de verdad, todas organizaciones criminales y aquellas que están ocultas dentro de la población. Voy a ver si soy un poco específico con esto.
Nosotros teníamos identificadas, por ejemplo, 3 ahorita y una que vamos a tener pronto. Cárceles o módulos de máxima seguridad en Ilama, La Tolva, Támara y Siria. Ya tenemos todas menos Siria que estamos trabajando en eso. Estas personas en esos módulos van a tener un régimen de máxima seguridad como lo manda el mundo entero. El resto de la población no. Pero mire el hallazgo dentro de esto. Lo que decía el abogado Maldonado hace un momentito. Puede creer, Cristian, que nosotros venimos y pasamos la MS a la Tolva y Lama a la pandilla 18. Ajá, y cuando sacamos, por ejemplo, un módulo de Casablanca, aparecen 300 que son MS. Todo esto para controlar la criminalidad y contaminar el resto de la población penitenciaria. Y esto es algo que no puede pasar. Entonces, ¿cuáles han sido los choques a veces con derechos humanos? Porque ellos quieren que los mandemos donde ellos dicen, y no va a ser así. Si cuando estaban en Támara, como estaban tranquilamente en esos módulos que estamos destruyendo, donde se construyeron para 40, por ejemplo, pero aquellos que son los encargados de querer contaminar el sistema penitenciario, lo más que habían eran 5 o 6, porque tenían construcciones como nunca. Se las vamos a destruir toditas. No vamos a dejar un tan solo lugar donde alguien pueda vender un lugar para vivir. Van a ser lugares comunes con hogares para 30 o 40 personas ¿cómo se llama? En camas una encima de otra, no recuerdo el nombre. Entonces, esto es lo que nosotros estamos queriendo hacer. La otra, vamos a cambiar que en las cárceles no se utilice un tan solo lempira, que no haya dinero dentro de las cárceles, que es lo que contamina. Mire, aquí la criminalidad organizada quiere manejar todo, pero están equivocados. Yo le aseguro que en el sistema penitenciario eso se va a acabar. Y sobre todo, yo entiendo perfectamente, y hemos hablado con el abogado Hugo Maldonado, donde hay que defender el derecho del privado de libertad. Yo lo he visto a él en todos los centros penales, pero hay gente que solo va donde está la pandilla 18 o solo donde están los cabecillas de la MS. O sea, tenemos que ser parejos, sistema penitenciario y derechos tienen todos. Entonces, esto es lo que hemos tratado de hacer. Yo sé que no le va a parecer. Fíjense, ahorita, por ejemplo, imagínense ustedes, Casablanca no salió a visita porque no le permitimos a los familiares que entren a las celdas. Mire, ha sido un lugar de prostitución de niños, de niñas, de mujeres, de cualquier tipo de gente. No se lo va a permitir. Ya le construimos el lugar de la visita, pero no quieren tener la visita donde se construyó hasta con área para que jueguen los niños. Porque ahí está la vista de todo mundo. Y no quisieron salir, por mí que no salgan en todo el año. No hay problema. Pero el área para visitas ya está destinada. 0 visitas dentro de recintos carcelarios o de módulos donde, imagínense, Cristian, y el abogado Maldonado sabe eso. Entraban visitas a las 9 de la mañana y salían a las 3 de la tarde de unos suburbios que son los que estamos destruyendo en Támara. Eso no puede ser, hombre. Mire, tenemos que cuidar las mujeres, tenemos que cuidar los niños, tenemos que cuidar a aquellas personas vulnerables. Mire, solo le doy este dato, Cristian. Mire, de testimonio de un privado de libertad que la hermana la llevaba allí y la vendía a más de 500 presos en un fin de semana. Por favor, eso no nos vuelve a pasar. Eso va a ser parte de la historia del sistema. Sí. Yo creo que hemos avanzado mucho en esto y no vamos a retroceder. Sí. Don Hugo, ¿cómo llevar a cabo todas estas acciones que nos acaba de compartir el general Muñoz sin caer en este tipo de demandas? Porque siempre va a haber alguien que va a salir al paso y va a decir que se están cometiendo algunas violaciones a los derechos humanos. Pero usted está vigilante. Usted, de hecho, lo dijo el general, constantemente va a todos estos centros penitenciarios. ¿Qué ha constatado usted a la hora de llegar aquí? Mire, hace 2 semanas, y el señor director del INP lo sabe, estuve en Santa Rosa de Copán, un centro penal pequeño,
donde se estaban recibiendo privados de libertad de Gracias, de Ocotepeque y otros cercanos ahí. Estuve ahí y también los privados de libertad que estaban ahí en este centro penal, que fueron trasladados hacia Gracias, Ocotepeque, Lempira, bueno, ahí el de Gracias, y se descongestionó. Debo decirle que esta situación, la clasificación de los privados de libertad, es un mandato constitucional, que los procesados no deben de estar con los sentenciados. El problema es que esto jamás en la historia del sistema penitenciario del país se había hecho. Yo solo le deseo, general, que esto salga bien. Salga bien porque entre el viernes y hoy lunes he recibido no menos de 100 llamadas y mensajes que me han atiborrado el teléfono poniendo quejas. Usted sabe que el padre de familia, claro, es el que está aquí afuera y supuestamente se da cuenta o que le contó el abogado en qué condiciones estaban. Supuestamente me estaban diciendo que en La Tolva y en Ilama solo les están dando una bolsa de agua a quienes trasladaron, y que a quienes trasladaron están en módulos muy herméticos y que los están deshidratando y matando. En esos términos me los dicen, general, y que yo les dije, miren, voy a ir a constatar, porque usted lo sabe, no hemos querido intervenir en esta situación de los traslados porque son momentos, ¿cómo quiera decirle? Son momentos que hay mucho despliegue de militar, mucha seguridad alrededor de todo, etcétera. Entonces hemos dejado que esta semana para nosotros poder ir a constatar las condiciones en las que se encuentran. Mire, de La Tolva tenemos quejas, pero no nos montamos así, sino que queremos ir a constatar. Por eso le acabo de decir al general, espero que no haya ningún inconveniente para que nosotros podamos seguir haciendo este trabajo como lo hemos estado haciendo allá en Progreso. Él ha tenido los reportes. Por ejemplo, había una familia, general, que estaban buscando a un privado de libertad que estuvo en Siria y que no saben a dónde se encuentra. Inmediatamente con los canales que tiene el INP nos hemos estado con el coronel Fajardo y ha sido flexible para nosotros dar la información a los familiares de estos privados de libertad. Que si pueden haber violaciones a los derechos humanos, mire, aquí yo no lo descarto, pero tampoco debo de aseverarlo, que están existiendo siempre y cuando, inclusive yo le hago un llamado a la Fiscalía, porque de esta acción que está haciendo el INP ahorita, nos reunieron hace una semana antes o 2 semanas antes a todos los organismos de derechos humanos, donde estaban los jueces de ejecución, donde estaba CONAPRED, allí estaba inclusive la Cruz Roja Internacional, estaba el CODE, el CONADE, y fue informado de lo que se iba a hacer en los diferentes centros penales del país, e inclusive nos dieron a conocer que alrededor de 6,000 privados de libertad iban a estar en este movimiento estratégico que estaba haciendo, en esta reclasificación que estaba haciendo el Instituto Nacional Penitenciario, que iba a llevar a cabo. Entonces, bueno, desde el CODE nosotros le decimos al instituto, ojalá estén seguros, porque mire, uno desde afuera lo mira desde una perspectiva, sí. El familiar lo mira desde otra perspectiva, sí. La sociedad en sí lo está viendo desde otra perspectiva, y quienes conocemos el derecho para uno no está conforme a derecho, pero la Constitución establece que deben de estar separados. Sí. Lamentablemente, Cristian y general,
Nos han dicho, general, que a Ilama se están metiendo personas que son contrarias al grupo de la pandilla y que eso ha generado alguna inconformidad al grupo de la pandilla que está estacionado ahí en Ilama, Santa Bárbara. General, con esto, bueno, han habido masacres en centros penitenciarios, asesinatos, entre muertes ellos. selectivas. Sí, ¿cómo ha hecho para poder, porque hay facilidad para entrar de un módulo hacia otro? En el caso de Támara, en el centro penitenciario de mujeres, el de los hombres también, ¿cómo han dividido para que, bueno, siempre volviendo a lo mismo, no se vieron los derechos humanos, tengan un entorno saludable, un buen ambiente para poder desplazarse, pero con la restricción de que no se pueda pasar de un módulo a otro el privado de libertad para ir a cometer delitos? ¿Cómo se ha estructurado todo eso, general? Cristian, primero el abogado Maldonado tiene la libertad de entrar con él y todos sus colaboradores al módulo que quiera. Y me dice si en algún centro penal no le permiten entrar al último refugio que tenga el centro penal. Porque no tenemos nada que ocultar. Abogado, usted puede entrar donde usted quiera, tiene esa libertad, no solo usted, todos los entes de derechos humanos. No hay ningún problema. Es más, les pedí, si quieren, súbanse en los camiones con nosotros para que vayan vigilando a los privados de libertad que van ahí. O sea, no hay ningún problema con eso. Número uno. Número dos, en Ilama, por ejemplo, yo también invité a todos, incluso a los medios, a todos los entes de derechos humanos, para que fueran a ver las construcciones que habíamos hecho para poder trasladar privados de libertad. Construcciones de primer mundo, con las mejores condiciones y con la mejor calidad. Los invité para que los viéramos, para que le tomen las imágenes que quieran, los videos que quieran. En Ilama sacamos toda la pandilla 18 de los módulos normales del antiguo centro penal de Ilama y los pasamos a los módulos nuevos. Los espacios que quedaron, que están totalmente separados de lo nuevo construido, allí es donde hemos ingresado otros privados de libertad de otros centros penales. Pero absolutamente nadie tiene que ver, no va a venir un reo de aquí a pasarse a este módulo porque jamás podría. Entonces, así vamos. Cristian, luego la otra pregunta. En la cárcel de mujeres, en Támara, en Ilama, en La Tolva, en Comayagua, en la academia penitenciaria, se han construido módulos dentro de las cárceles para poder hacer lo que estamos haciendo hoy. Si usted fuera y les permitimos, mire, como antes que les prohibíamos a los derechos humanos las cámaras, yo les digo, ábranle las puertas si no tenemos nada que ocultar. Allí no tenemos absolutamente nada que ocultar. Graben lo que quieran, miren lo que quieran y por favor háganlo saber a los demás. Cuando nosotros los invitamos que se vengan con nosotros, no es broma, es cierto, para que podamos ser testigos de todo lo que está pasando. En estas nuevas construcciones se han clasificado los privados de libertad, como dijimos anteriormente, y por eso nos permite, por ejemplo, que en un centro penal puedan haber, por ejemplo, la pandilla 18 y otro tipo de privados de libertad, pero totalmente alejados uno del otro, donde no va a poder llegar uno a donde está el otro, imposible que pueda llegar. Sí. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Sí, muy bien. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. En las últimas horas, el Instituto Penitenciario suspendió a unos agentes. Ya sabemos que durante muchos años también en los centros penitenciarios se ha prestado para la tentación, le llamo yo. Y le vamos a preguntar al general Muñoz en cuánto anda el salario, si se ha mejorado el salario para los agentes penitenciarios, porque vean ustedes que ahí hay de todo, hasta narcotraficantes.
que le pongan a una persona que no tiene el pago al día 50 o 100 mil empiras para poder ingresar un arma, un celular, etcétera, etcétera. Muy poquito, ¿Sí? 50. Más. Imagínense el ¿Sí? atentado. Y mire que solo le pongo esa cantidad pequeña, 50. Imaginan las cantidades que pueden ofrecer los narcotraficantes, los del crimen organizado, a un agente que tenga su salario, un agente penitenciario. ¿Se ha mejorado en eso también? ¿Cuál es el filtro que lleva a cabo el Instituto Penitenciario para contratar a un agente? Después de la pausa seguimos dialogando en el banquillo. Ya regresamos. Qué bueno que continúen con nosotros a través de Al Banquillo. Dejamos una pregunta antes de la pausa comercial y es la cantidad de dinero que se movía o que se mueve en los centros penitenciarios. Miren que, bueno, en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, el exalcalde hondureño Chandy Ardón confesó a través del testimonio de que incluso en una cárcel de Nueva York había pagado para ingresar un celular en la cárcel de Nueva York. Se supone que estamos hablando del primer nivel, que son cárceles de máxima seguridad. Ya se imaginan, ¿verdad? Y después lo vendió. Pagó alrededor de $5,000 y lo terminó vendiendo por $2,500. Fue el testimonio de él, para que vean cómo son los centros penitenciarios, no solo en Honduras, sino que en el mundo. Entre nuestro segmento cara a cara le vamos a consultar a tanto a don Hugo como al general, si incluso se ha llegado a separar a personas que tienen un cargo relevante en el Instituto Penitenciario. A continuación. Cara a Cara es patrocinado por Línea Blanca Jet Stereo. Más confianza, más respaldo, más para tu hogar. Me quedé corto con la cantidad. Bueno, yo creo que, miren, es que dependiendo, Cristian, dependiendo de los centros penitenciarios y él que ya conoce todo el sistema penitenciario. ¿Y en el pasado hasta qué cantidad ha llegado a escuchar usted? No, si es que ahí está una pluma, y no sé si él lo sabe, hasta una pluma así de punta fina tenía un costo, ¿verdad? Otra cosa, no digamos un arma de fuego, una micro SD o un celular o un arma de fuego que la misma entraba desarticulada y allá la armaban. He escuchado muchos testimonios afuera, lo mismo que los celulares, ¿verdad? Pero ahora casi el 90% de los familiares de los privados de libertad nos dicen, es que ya no tienen celulares, ellos ya no pueden comunicarse con nosotros. Y lo hemos constatado porque antes fluía la comunicación, sí, pidiendo auxilio, pidiendo aquí, que esto, que... extorsión y ordenando asesinatos también. Eso lo decía cuando el general Muñoz tomó el INP en la intervención, cuando el PCM que le dijeron, mire, trate de llevar la gobernabilidad al sistema penitenciario. Yo no lo creí que lo hubieran hecho. ¿Sabe por qué? Veníamos conociendo el sistema penitenciario que era todos los centros penales del país eran mercados persas. Sí. Ahí se compran honores, voluntades y conciencias. Sí. Y ahí está él. Y general, ¿le ha pasado factura? ¿Qué tan difícil ha sido enfrentarse a lo que dice don Hugo, al sistema? Porque nosotros sabemos si es viejo, pues, desde que llegan a las oficinas de los directores, en el pasado llegaban a pedir favores profesionales del derecho, abogados defensores de los privados de libertad, me atrevo a decir incluso hasta para que salieran un fin de semana a darse un paseo y regresar. Se lo digo porque en el caso del Porvenir, el Porvenir Francisco Morazán, yo tengo ahí muchos amigos, llegaban a las cantinas y a los bares, saliendo del centro penitenciario, a ir a pasar una noche, tomarse unos tragos y luego entrar. O sea, se han dado esos casos, ha llegado a su oficina gente que le ha pedido este tipo de favores, general. Cristian, yo creo sinceramente que no hay un ciudadano que se vaya a atrever a decirme eso, no me va a pedir ese favor.
Estoy seguro que no me va a pedir este favor. Y lo que dice Hugo es totalmente cierto, así ha sido. Pero si hoy alguien encuentra un privado de libertad en esas condiciones en un bar, le ruego que me llame a la hora que sea a ver si es cierto que se va a dar. A ver qué director o qué jefe de seguridad tiene el valor de llevar a cabo una acción de esas hoy para que ocupe el lugar de ese privado de libertad que ande afuera. Usted me decía que si se ha pagado el precio con esto. Yo he hecho el trabajo. La señora presidenta ha permitido que nosotros hagamos el trabajo que queremos y eso ha sido bueno para nosotros. No se ha metido alguien en el sistema penitenciario para evitar que hagamos algo lógico. Jamás me imaginé que hacer el bien costara tanto. Jamás me lo imaginé. Pero con el apoyo de las autoridades, ¿qué no se puede lograr? Solo lo que no queremos. Sí, usted ha visitado el módulo de los extraditables, porque también en su momento hubo de parte de los familiares, no sé si se acercaron en el caso del CODE, a pedir que tuvieran mejores condiciones y el general en su momento, ya vamos a ver unas imágenes también sobre algunos lujos que gozaban en Támara, ¿verdad? Ya vamos a ver esas imágenes. Mire, Cristian, yo le diré una cosa. Cualquier cosa podrá decir el general del Comité de Derechos Humanos, pero nunca a privilegios que tengan los privados de libertad. En alguna oportunidad que pasáramos un ventilador, pero en la actualidad no lo hemos solicitado, pues. Pero sí sí he estado presente, por ejemplo, en Máxima. La vez pasada estuve cuando el coronel Nájera estuvo ahí, recién llegado, que él lo había trasladado de Siria para Támara. Llegamos y fuimos a platicar con los dos módulos, el módulo de la pandilla y el módulo de la MS. Fuimos a platicar los dos y cómo se encontraban y todo. No, le dijo el coordinador de las, porque ahí el que habla es el coordinador. Y le dijo al coronel, mire coronel, ya tenemos los ventiladores, solo permítanos que sean instalados. ¿Cómo no? Le dijo. Pero eso sí, se me van a portar bien, ¿vale? Dijo. Porque no es que sea un privilegio tener un ventilador en un centro penitenciario, dadas las condiciones de atmósfera que se da ahí, de ambiente. Pero yo pude observar cómo dialogaban ellos y el director y se ponían de acuerdo. Yo creo que así debemos de buscar a la autoridad competente. Nos permite una reunión. Fíjese que miremos a ver si es posible presentar los escritos ante el INP y que sea el INP el que analice si la persona esta pueda tener, vaya, por ejemplo, tenemos problemas con los de la, doctor o general, con la dieta, con las personas privadas de libertad que tienen una dieta alimenticia especial por su condición de salud. Para nosotros eso no tiene que negársele. Pero eso ya se ve como un privilegio, pero la cuestión de salud no lo amerita o lo amerita, ¿verdad? Y esa mano dura que caracteriza al general Muñoz para poner orden en los centros penitenciarios, me llama la atención lo que cita don Hugo. ¿Se puede llegar hacia usted también, general, para pedir este tipo de solicitudes, como poner un ventilador, que el privado de libertad, siempre y cuando siga las normas, se porte bien, es accesible usted también para poder brindar este tipo de beneficios en el marco de la ley? Cristian, generalmente eso lo hacen los directores, porque ellos son los que tienen el problema directo en los centros penales. Y muchos entes solicitan cosas como en el caso que menciona el abogado Maldonado,
y nosotros hemos sido consecuentes con eso porque hemos visto que ha sido necesario. Una persona que tiene algún problema médico y que necesita ese tipo de ventilación, pues es accesible poder hacerlo, siempre y cuando eso no marca que le quiten nada en la privacidad a un privado de libertad. Pero, por ejemplo, lo que usted está viendo en el video, eso ya es otra cosa. Sí, eso le iba a preguntar. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Aire acondicionado. El club. Eso Plasma. era el dormitorio de un extraditable en Támara. Ojalá que más adelantito pueda poner cómo quedó, cómo están quedando esos lugares. Mire esa diferencia. Ahora mire las imágenes, ahora la pueda poner donde hemos destruido todo ese tipo de comodidades para estas personas, porque esa comodidad así tienen que ser, mire. Así quedó ahora. Que usted mira allá, se tenía que ver así. Así están quedando y así van a quedar todos estos módulos. Sí, estamos viendo en este momento las imágenes. Aquí está. Tenían sus propios, su propio baño, hasta con baño privado. Estamos viendo la otra imagen, Ángela. Estamos viendo plasmas, aires acondicionados. Una king size. Una cama king size. Óigame, y esto, todo esto, ¿cómo ingresó? Es la pregunta también. Ahí está él. Es que, Cristian, mire, esto no tiene ciencia. Mire, el problema de los centros penales no son los presos, sino la corrupción de las autoridades a través del tiempo. Aquí el privado de libertad tiene toda la opción de vivir cómodo y vivir como le permitan vivir. Peor si tiene dinero. Yo les dije, les voy a borrar esa imagen del cartel de los sapos de la mente de las autoridades, porque como miraban allá, privados de libertad con unas comodidades perfectas, y en Honduras también lo teníamos, así como usted está viendo en el video, así van a quedar todo Támara va a quedar así, donde no hay un beneficio para un tan solo privado de libertad. ¿Cómo es posible que un privado de libertad tiene una cama o un dormitorio mejor que el director de Támara? ¿Por qué? ¿A cambio de qué? ¿Por qué vamos a recibir dinero? El problema hemos sido las autoridades, no han sido los presos. Sí, los presos solo piden, los presos solo ofrecen, los privados de libertad. Cada quien, déjeme decirle que dentro del marco de los derechos humanos, nosotros hemos acompañado a familiares al juzgado de ejecución, a familiares a verles su expediente de los privados de libertad. Hemos ido a visitar a privados de libertad y cuando una vez recuerdo que fui a Siria, nunca había entrado al recinto interno, módulo por módulo. Entré a las 8 de la mañana. Y puede dar fe el coronel Nájera que salimos a las 7 de la noche de allá adentro y de ahí caminando módulo por módulo, revisando, hablando con los privados de libertad, que por lo menos solo quedan los vestigios de los disparos en las paredes, Cristian. Y nos decían los privados de libertad, todavía está contaminado alguna que otra celda, dice, pero eso ya es el trabajo que tiene que ir realizando el coronel con respecto a la seguridad y mantener la paz y la tranquilidad. Ahora las llaves de cada uno de los módulos lo tienen los militares. Antes lo tenían los privados de libertad. Pero mire, general, yo creo que las situaciones nosotros cuando lleguemos a cada uno de los penales, como usted sabe que he ido a Gracia, a Copán, bueno, a un sinnúmero, a Olanchito, por ejemplo, fui a La Paz, fuimos ahí a la Esperanza, que realmente ese centro penal tenía que desaparecerlo, el instituto. No puede estar rodeado en el mero centro de la ciudad y aquel cuchitril allí metido. Claro, nos molestan los cambios, Cristian. Sí. Nos incomodan los cambios y más a los privados de libertad porque mire esas pequeñas suites que tenía. No estoy diciendo que todos en la cama o todos en el suelo, Cristian, ¿me entiende? Y lo que sí le voy a recomendar al general aquí, que nos han estado diciendo que les deje ingresar nuevamente los kits
los kits en Támara, en Ilama, en La Tolva y en Siria. ¿Cuáles kits? Los kits de aseo, porque realmente ahorita se los llevaron así como usted estaba, los revisaron bien para que no se llevaron colchones, no se llevaron ventiladores, no se llevaron nada para donde iban redireccionados. Entonces, lo que sí le puedo sugerir al general es que trate de que por lo menos se les deje ingresar el kit nuevamente y nosotros podríamos ser, ¿qué? Portadores vehículo. Correcto. El vehículo. Para hablar con el señor director con todas las medidas de seguridad y revisión también. Y a propósito, general, todos estos privados de libertad que fueron trasladados, si algún familiar quiere saber hacia dónde o se les dijo, ¿cómo pueden encontrar esta información para los familiares que nos están viendo en este momento y que dicen, bueno, no sé dónde trasladaron a mi pariente? ¿Dónde está esta información? Cristian, inicialmente está en los centros penales donde estaba. Ajá. Inicialmente. Seguidamente están en el Instituto Penitenciario, la Unidad de Derechos Humanos. Pregúntele por quién sea y le va a dar la respuesta. Es más, no sé hasta si los juzgados de ejecución tienen los listados. No sé si se lo facilitaron al abogado Hugo, no sé si se lo facilitaron. Si no, pues están en los lugares que la ley nos autoriza. Todos los jueces de ejecución lo tienen, todos los centros penales donde estaban lo tienen, y en la Unidad de Derechos Humanos, que puede llamar al INP, y ahí están, ahí la persona le va a decir dónde está su privado de libertad. ¿Quién preside la Unidad de Derechos Humanos, general? Discúlpeme, no le escuché. ¿Quién preside la Unidad de Derechos Humanos? No le escuché la pregunta, perdóneme, escuché una interrupción fuerte. Pero general, perdón, ¿quién coordina la Unidad de Derechos Humanos en el INP? La abogada Circe. Muy bien. Bueno. La abogada Circe Amaya. Okay. Ella tiene los listados y el último que no tenía son de los últimos que movieron, pero hoy se le dio la instrucción que tuviera el de todos, la abogada Circe Amaya. Ella tiene eso y el coronel Fajardo. Los dos son responsables de llevarles información a cada familiar de cada privado de libertad. ¿Nos autoriza usted, general, pasar por todos los movimientos que hicieron y dónde está cada uno de ellos? Con gusto. Muchas gracias. Y el familiar que nos está escuchando puede ir al CODE. Claro. Puede ir al CODE para cualquier tipo de información. Correcto. Bueno, vamos a hacer nuestra pausa comercial y al regresar queremos saber también cuál es el trato que se le da a aquellos hondureños que su caso se convierte en mediático, como es el caso particular de Gilbert Reyes, Iván Velázquez, de algunos también de Corium, sí, de la pareja. Los extraditables. Y de igual forma los extraditables. Tienen un trato especial. ¿Dónde son enviados? Después de la pausa, ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros esta noche en Al Banquillo. Continuamos dialogando con el abogado Hugo Maldonado, presidente del CODEI, con el general Ramiro Fernando Muñoz, director del Instituto Penitenciario. ¿Dónde están estos hondureños que llevan un proceso mediático porque los medios de comunicación están pendientes de lo que sucede con ellos? Tal es el caso de Gilbert Reyes, quien asesinó a 3 hondureñas allá en Roatán. Hay varios pedidos en extradición por el gobierno de los Estados Unidos y el recién caso del gerente de Corium, Iván Velázquez. ¿Hacia dónde los lleva? ¿A dónde los tiene? Se vuelve mediático porque también su integridad física está en peligro debido a la información con la que cuentan. Bueno, el juez Vallecillo también, que ha estado en un caso mediático con las denuncias por el fiscal general Joel Zelaya. General. Todos están en una celda de máxima seguridad donde los monitoreo en mi teléfono en una cámara 24/7. Están solos en una sola celda, lógicamente. De todas las personalidades que usted me acaba de hablar, todos están seguros
sin ningún tipo de problemas. Mire, lo que pasa que es que a veces, hoy en la mañana, igual me consultaban sobre Gilbert Reyes y que por qué yo lo tenía en una celda de máxima seguridad. Y yo le pregunto a los 10 millones de hondureños que somos y que tenemos pensamiento y que podemos pensar sobre algo, ¿no es un reo de máxima peligrosidad? ¿Por qué me lo remitieron a mí al sistema penitenciario? Yo no opino sobre nadie porque yo no le pongo delito a nadie. El delito lo ponen los jueces o los fiscales, pero yo no soy. Y me lo mandan por ser supuesto responsable del asesinato de 3 niñas. ¿Dónde lo voy a poner? En máxima seguridad. ¿Y por qué le tengo que dar favores? ¿Y por qué lo tengo que favorecer? Mi obligación es guardar la vida, guardar la integridad física, que tenga acceso a su alimentación, que tenga acceso a la salud y que tenga acceso a aquellas cosas que la ley me permite. Pero dónde lo mande es nuestra responsabilidad. Él, al igual que el de esta empresa, que últimamente ha sido un problema, está en las mismas condiciones que el alcalde del Paraíso de Copán. ¿Usted cree que si yo ingreso a estas personalidades a una celda normal, no van a durar 2 minutos? ¿Por qué? Porque la gente cree que la justicia la tenemos en las manos. No, la justicia la tiene la ley, no es el general Muñoz. La ley es la justicia. Y el día que en Honduras aprendamos a respetar la ley y lo que la ley manda, vamos a estar en paz. Cristian, usted cumpla la ley y no tiene ningún problema. Y yo, como soy amante de la libertad, yo simplemente cumplo con lo que la ley manda. Mire a quién han tocado, a quién han golpeado, han asesinado a alguien en este tiempo y todas las personalidades están en el sistema penitenciario hondureño, excepto el juez fallecido, porque creo que hasta en los cobras, no está en el sistema penitenciario. Pero el resto de las personas, ¿cuál ha sido el problema? Ninguno. Ahora, yo estoy claro que el abogado de ellos quiere que estén tranquilamente con condiciones que ya no tiene el sistema penitenciario y que no va a tener nunca más el sistema penitenciario hondureño. ¿Cuáles son los centros penitenciarios que hasta el momento están suspendidas las visitas? ¿Cuáles son? En ninguno, excepto máxima de Ilama, máxima de Támara, máxima de La Tolva y próximamente máxima de Siria. Ahora, ¿quiénes están en estas máximas? Los cabecillas de maras y pandillas de la MS, de la pandilla 18, narcotraficantes y miembros de organizaciones criminales que son de esas, el combo que no se deja, los chiritos y un montón que se dedican a extorsionar gente. Y en celdas especiales de máxima seguridad están esas personalidades por las cuales usted me comentó. El resto de las personas tiene su visita autorizada. No hay problema. ¿Y si utiliza el mismo método, hay ese contacto? Le pregunto porque en otras cárceles del mundo vemos que a través de un vidrio. Aquí es el mismo, ¿sí? Es el mismo método. No se va a avanzar más adelante con este tipo de modalidad para poder ir a visitar, que hasta los abogados, ¿verdad? Sí, ya en otros países... por teléfono. Por teléfono. ¿Se va a avanzar en esos proyectos, general? Ya lo tenemos, Cristian. Así está Ilama, así está La Tolva, así está Támara. Hoy esa gente que está en máxima seguridad no tiene visita, no tiene acceso a comunicación. Los abogados lo van a ver a través de un locutorio donde el privado de libertad está en un lado, el otro está en un lado y agarra un teléfono y se comunica con él. Eso es parte del sistema penitenciario. Eso no es que lo que pasa es que no lo habíamos querido hacer por la colusión con la criminalidad organizada y por estar recibiendo dinero maldito de organizaciones criminales.
Ese ha sido el problema de nosotros. Pero si nosotros le quitamos todo esto, ¿por qué se ha ido tanta gente del sistema penitenciario? Porque teníamos que arreglar lo de las cárceles como lo que estamos haciendo, pero teníamos que arreglar el instituto también. Mire, yo le invito a que se comunique conmigo el miembro del instituto penitenciario que les pide un lempira por hacerle un trámite y al día siguiente está fuera del sistema. Mire, que nos ingresen un teléfono está bien, pero hoy o mañana va a caer alguien y se va a ir al presidio por eso. El Ministerio Público ahorita tiene en sus manos muchos casos para poder, lo que pasa que es la ley, no le corresponde al general Muñoz hacer este tipo de cosas. Están las denuncias en el Ministerio Público porque hoy en el sistema penitenciario tenemos fiscales del Ministerio Público que llevan los casos. Sí. Con esto de los locutorios y lo del teléfono no se violan los derechos humanos, ¿verdad? No, porque se violenta cuando no se le permite al privado de libertad tener comunicación con su familia. No importa, lo que pasa no haya contacto físico, no importa. Es que ese es el problema del sistema penitenciario, que antes, como decía el general, el privado de libertad se llevaba a la esposa, a todos los familiares, a su camita. Y ahí estaban, ¿me entiende? Entonces, y eso incomoda, porque ahora ya no se puede hacer eso. Y la otra cosa que se están quejando es que, por ejemplo, aquel que estaba allá en el Progreso, lo trasladaron para Siria, por ejemplo, la llegada de esos familiares hasta Siria, por ejemplo, ya es bastante largo, o Támara o otros centros penitenciarios. Lo que nosotros estamos apelando, Cristian, es que el general instruya a los directores de la Tolva, a los directores de Támara, al director de Siria y de Ilama, nada específico, general. No es cuestión de favores, sino que les permita que sus familiares vuelvan a llevarle el kit, pero que ese kit les llegue a los privados de libertad, porque hay cosas que a veces no llegan. Ok, muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, la última, y vamos a regresar con las conclusiones con nuestros invitados esta noche en Al Banquillo. Ya regresamos. Al cierre escuchamos las conclusiones del general Ramiro Fernando Muñoz, director del Instituto Penitenciario. ¿Qué mensaje le traslada esta noche, general, a los familiares para que se lo lleven también a los privados de libertad? Siempre habrá visita, habrá un trato humano. Bueno, hasta el momento vemos que en el caso de un Hugo Maldonado, quien es el representante de los derechos humanos en el país, ha llegado a constatar en algunos centros penitenciarios la forma como se trabaja, pero siempre va a haber alguna que otra petición por parte, en este caso, de los familiares, general. Cristian, algo bien importante, esto es por Honduras. Lo que estoy haciendo no es por los familiares de los privados de libertad. Esto es por Honduras. La clasificación es por Honduras. La separación de organizaciones criminales es por Honduras. Todo lo que se está haciendo para quitarle el poder a autoridad o como se llame a lo que toca el sistema penitenciario es por Honduras. Quitarle, como está en su video, las comodidades a privados de libertad es parte que la corrupción desaparezca del sistema penitenciario. Ahora, con los familiares de los privados de libertad, la visita está para ellos todo el tiempo, excepto los que están en máxima seguridad. Pueden llegar cuando quieran, solo no van a volver a ingresar a las celdas de los privados de libertad, porque Támara, por ejemplo, tiene un área de visita, entonces usted ya no va a ingresar a hacer las cosas que antes hacía a las celdas. Las celdas son para los privados de libertad, no para las visitas. A su tiempo va a tener la visita conyugal sin ningún problema. Entonces, todo lo que está sucediendo en el sistema penitenciario es simple y sencillamente para que nuestro país entienda que tenemos que hacer las cosas de la manera correcta, conforme a ley. No estamos violando los derechos humanos de nadie. Estamos defendiendo los derechos de 10 millones de hondureños que están fuera.
Y para el agente penitenciario también, que en este momento nos están viendo, un mensaje de que si se ven coludidos en algún hecho, ya ha pasado, ya han sido suspendidos algunos. Cristian, para el sistema penitenciario, para un delincuente ningún sueldo es suficiente, pero tenemos que acostumbrarnos nosotros con lo que el país nos paga a cada uno de nosotros, porque se han hecho correctas, tienen en tiempo y forma su sueldo, así que no hay ningún problema. Se están construyendo cosas para beneficiar el sistema penitenciario, pero el resto de las cosas es, si usted toca algo ilícito, es problema suyo y va a ser puesto a la orden de los tribunales. ¿Sus conclusiones, don Hugo? Bueno, mire, realmente yo me pongo al lado del privado de libertad, al lado del familiar y al lado de la sociedad hondureña. ¿Me entiende? Lo que sí le puedo decir es que por lo menos llamadas, creo que hay alrededor general de 12 centros penitenciarios que garantizado que ya no salen llamadas hacia el exterior, llamadas normales. Pero la otra situación general es que debe permitírsele al privado de libertad decir que haga una llamada con las tarjetas esas, permítales eso, general, para que su familiar sepa en qué condiciones está el privado de libertad y qué es lo que necesita el kit. Insisto en el kit porque eso es parte de la vida cotidiana de cada uno de nosotros y forma parte de ellos. Como el colchón, no sé si el instituto penitenciario se los va a dar o a los que no lo pudieron llevar. Recuerde que hay 6,000 privados de libertad que ustedes trasladaron de un centro penitenciario a los diferentes centros penitenciarios y que no se les permitió llevar nada. Entonces, una pequeña sugerencia del comité es permítale eso, general, que yo creo que hay molestia alguna, pero ya al tener su almohada, su colchoneta, creo que eso también diría mucho del instituto y de ustedes como junta interventora. Pero puede haber un control con este tipo de llamadas por tarjeta. No, si ellos saben que lo hay, ¿verdad? Pero hay familiares que no saben, inclusive a estas alturas, a pesar de los anuncios que ha manifestado usted, general, mire, si he recibido 500 llamadas de familiares de privados de libertad. Recientemente le acabo de enviar al coronel Fajardo, que me informara de uno porque no lo encontraban. Entonces, le agradezco porque por lo menos nos están dando esa información así diferida para nosotros darla a los familiares de los privados de libertad. Pero insisto, el kit gira instrucciones para que se los hagan pasar, general, porque algunos dicen, voy a irlo a constatar allá a Siria a Siria, a Ilama y a La Tolva, que tienen problemas con el agua. Entonces, vamos a platicar con el señor director de cada uno de estos centros, como siempre lo hemos hecho, y vamos a dar nuestras sugerencias, inclusive a ellos. Muchísimas gracias. A usted, amigo. Don Hugo Maldonado, placer, presidente del CODE, y al general Ramiro Fernando Muñoz, director del Instituto Penitenciario, con nosotros en Al Banquillo. A ustedes muchísimas gracias por haber compartido. Feliz noche, los esperamos el próximo miércoles.